Vamos, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de En Clases de Derecho. Este es su podcast para descomplicar el derecho administrativo, así que sin más tiempo que perder vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues les cuento que hace una semana había publicado en el Twitter y preguntaba si es que realmente la terminación unilateral del contrato es o no una controversia contractual. Y por ende, si es que la impugnación de este acto administrativo debe ser por controversias contractuales o por acción subjetiva o de plena jurisdicción. Y pues muy generosamente algunas personas me dijeron, bueno, esto no es controversia, esto por algunas razones, y otras personas dijeron, no, esto sí es controversia. Entonces el debate estaba dividido, así que me puse a investigar un poco más y dije, a ver, vamos a encontrarle una respuesta a este caso, pero primero saber para qué es importante encontrarle una respuesta. Y ustedes dirán, bueno, pues porque la acción subjetiva tiene un plazo de impugnación de 90 días y las controversias contractuales de 5 años. Y esto que parece ser un problema solo de tiempos, créanme que tiene implicaciones mucho más grandes para la vida de los contratos administrativos. Y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, espero que ya estén cómodos porque ya estamos en clases de derecho y ya les expliqué el tema de que vamos a conversar. Vamos a resolver si la terminación unilateral del contrato se impugna en vía subjetiva o en vía de controversias contractuales. Lo primero que yo suelo hacer y que tal vez les aconsejo que hagan esto cuando se vean abocados a un problema jurídico y que no le encuentren la respuesta, sálganse, tomen aire, no se fúmense un cigarrillo, tómense un vino, lo que sea que ustedes hagan, pero traten de salirse del problema. En este caso, yo no hice ninguna de esas cosas que les dije, pero me traté de salir del problema y pensé, a ver, hace mucho tiempo en el Ecuador, las controversias en materia de contratación pública las conocían los jueces civiles y no los contenciosos administrativos, que en cambio eran competentes o son competentes para conocer la impugnación de actos administrativos propiamente dichos. Entonces, con ese contexto, yo me pregunté, voy a investigar estas sentencias antiguas para ver qué han dicho los jueces civiles, a ver si conocían o no la terminación unilateral y con eso llego a una conclusión de si realmente es controversia o es acción subjetiva. Así que en mi búsqueda me encuentro con el caso de la compañía Sloop Marroquín versus Ministerio de Educación, quien había planteado una acción ante el contencioso administrativo en contra de una terminación unilateral. Y los jueces le dicen, no, aquí no es. Eso es en materia civil. Entonces, la compañía de Sloop Marroquín va a la Corte Nacional y dice, no, es que esto se trata de autotutela, esto no es controversia contractual, etcétera. Pero la Corte Nacional le dice, no, señor, acá tampoco es. Eso es un tema derivado de un contrato y los competentes son los jueces de lo civil. 10 años más tarde, hay otro caso que se llama del consorcio CCB versus municipio de Cuenca, donde este consorcio plantea unas controversias contractuales para declarar incumplida a la entidad contratante. Y un dato interesante que aquí es necesario decir es que en este segundo tribunal lo conformaba Santiago Andrade Uvidia y por lo tanto, pues yo digo, bueno, pues debe tener razón en lo que dice. Y él había señalado que si bien el consorcio demostró que la entidad contratante había incumplido, también se había olvidado de impugnar, escuchen bien, se había olvidado de impugnar en la vía contencioso administrativa y mediante recurso de plena jurisdicción el acto de terminación unilateral que previamente se había dictado. Entonces, lo que dijo la sala es, usted demostró incumplimientos en el juicio, la administración pública demostró incumplimientos en el acto de terminación unilateral que usted no cuestionó en la vía contencioso administrativa y por lo tanto la mora purga la mora. Entonces dije, tenemos dos fallos que son contradictorios de las salas civiles que conocían las materias de contratación pública. ¿Qué hacemos? Actualmente ya la jurisprudencia, digamos, de la Corte Nacional, pero sin mayor análisis en realidad, ha estado diciendo que la terminación unilateral del contrato es un tema de controversias contractuales porque está dentro de un contrato, pero sin mayor análisis, como digo. Los tribunales de lo contencioso administrativo, en cambio, estaban inadmitiendo estas demandas porque para ellos era una acción subjetiva.
Entonces, ninguno de estos fallos es de triple reiteración, no tenemos una interpretación obligatoria hasta el momento, así que creo que estamos en el momento de cuestionarnos, de reflexionar, y lo más interesante de esto, queridos amigos, es que a mí me interesa mucho que ustedes, por favor, sea que se decanten por una u otra opción, lo hagan teniendo sus argumentos razonados de por qué debe ser así. Entonces, bueno, sin más tiempo que perder y recién en este momento entrando a la materia, me voy a ocupar en estos últimos minutos de decirles, para mí, mis 3 motivos de por qué las terminaciones unilaterales de los contratos deben ser conocidos en acción subjetiva. Y después, al final de este podcast, ustedes me van a decir si comparten mi opinión o si no, por el contrario, ustedes dicen, no, esto es controversia contractual. Primero, la naturaleza jurídica de cada una de estas acciones. Yo tengo una acción subjetiva para proteger un derecho subjetivo de la persona. Y yo tengo una acción de controversias contractuales para que el juez actúe como un tercero dirimente de estas dos partes que no se han puesto de acuerdo. Entonces, a mí se me hace la idea que una controversia es cuando, por ejemplo, tú estás discutiendo con alguien, no se ponen de acuerdo y necesitan que alguien tome la decisión. Y es lo que le pasa a la administración pública con el contratante, con el contratista, perdón. No nos ponemos de acuerdo en un rubro, nos ponemos de acuerdo en algo, entonces estamos que el juez ahí dirima. Y por eso tenemos una cláusula de solución de controversias contractuales. En cambio, en el acto de la terminación unilateral del contrato, no hay una controversia, no hay un cruce de palabras en el que ninguno puede decidir. La terminación unilateral del contrato es, de hecho, ya una decisión que produce efectos jurídicos directos. Y ustedes van a decir, oye, pero en las multas contractuales y en otras cosas, la administración pública también ya decide directamente. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que mientras que las multas contractuales tienen efectos inmediatos, se pueden ejecutar, se cobran en la siguiente planilla, algo, no tienen efectos definitivos. Las puedes revisar en el acta de entrega-recepción o finalmente los jueces van a cambiar la decisión diciendo, ve, acá no le tenía que multar. La declaración unilateral del contrato, en cambio, ya tiene un efecto inmediato y también definitivo en el caso de que no se lo impugne en el contencioso administrativo. ¿Y por qué digo este tema? Y que se lo impugne obviamente dentro de los 90 días, que son los plazos para impugnar los actos administrativos generales. ¿Y por qué digo esta reflexión? Esto me lleva al segundo punto, que es el tema de los efectos, en cambio, de la terminación unilateral de un contrato. Oye, la compañía a la que le termina unilateralmente un contrato sufre una consecuencia que es, a más de que le quitan el contrato, le declaran como contratista incumplido y lo registran para que no pueda contratar con el Estado durante 5 años. Yo les pregunto, una vez que ya se ha terminado el contrato y que esta compañía tiene que llevar esa cruz, ¿no es cierto?, de ya no poder contratar con el Estado, ¿eso es realmente un efecto de una controversia contractual porque ya no hay contrato? ¿O más bien es una sanción, digamos, que el Estado en su potestad de imperio establece contra un particular? A mí me parece lo segundo. Y más aún, la caducidad, nos ha dicho la Corte Nacional de Justicia en su resolución 13/2015, sirve para que la administración pública no esté siempre expuesta a que los jueces puedan echarse para abajo sus actos administrativos. ¿Qué tal, no es cierto, que la administración pública ya le registra en ese registro de contratistas incumplidos y la persona tranquilamente dice, bueno, como tengo 5 años, voy a dejar pasar estos 5 años y después voy a poner la demanda de controversias contractuales para echarme abajo esta resolución y que esa sanción de 5 años de contratista incumplido me indemnicen? Claro, porque ya finalmente cumplió la sanción. Entonces, el interés de esta persona no va a ser que se lo rehabilite como un contratista cumplidor para que pueda volver a contratar con el Estado. Va a ser únicamente alguna indemnización económica, lo cual no parece ser el motivo. Y lo segundo, el segundo efecto de la terminación unilateral del contrato, que a mí me parece ya no a nivel de los derechos subjetivos de la persona, sino a nivel del interés general más importante, es el tema de que cuando hay una terminación unilateral, la administración pública puede contratar directamente lo que faltaba del proyecto con otro contratista. Y si le da 5 años para esa acción, imagínate, entonces
ya te declaro terminado unilateralmente, yo ya contrato con otra persona, se termina el proyecto y tú vienes después a los 5 años a protestar por el primer contrato. No tendría sentido. Como les dije, la caducidad significa que la administración pueda dar pasos firmes sin el miedo de que los jueces vayan a echar para abajo sus actos administrativos. ¿Es justo? Bueno, más que justo. Está bien que la administración pública se quede en zozobra 5 años y diga, ve, mejor no le demos, no continuemos con esta obra con otro contratista, es decir, no ejercitemos esa potestad que tenemos para entregarle esta obra a la ciudadanía, porque hay que esperar 5 años a ver si nos demanda o no nos demanda. A mí no me parece que el camino va por ahí. Y bueno, hasta ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿con cuál estoy? No, estoy con uno, estoy con otra. Y eso me gustaría escuchar. Me gustaría escuchar y me gustaría pedirles que realmente si estas reflexiones al menos les han dejado, les han dicho, oye, parece que sí, parece que no, o les han generado una duda, creo que he cumplido mi objetivo. Pero voy al tercer paso, perdón, a la tercera característica, y que esta es muy breve. Y es el tema de que la terminación unilateral del contrato, que por si acaso, si no estás escuchando este podcast en Ecuador y en tu país lo dicen de otra forma, como la caducidad del contrato, como la revocatoria de los actos administrativos bilaterales, bueno, debes entender que no solamente se da por incumplimientos del contratista, se puede dar por otras razones. Entre estas, por ejemplo, una puede ser porque el contrato no se celebró, se celebró el contrato por contraexpresa prohibición de la ley, es decir, se celebró con una persona que no se podía celebrar y se debe terminar unilateralmente el contrato. Ahí si te das cuenta, no vamos a ver asuntos del contrato, no estamos ante una controversia contractual, estamos frente a algo que surgió en la fase de procedimiento, en la fase precontractual, cuando no había un contrato suscrito. O también otro motivo podría ser porque el contratista entró en estado de quiebra, en lo que se llama la muerte civil de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Tenías unas deudas y resulta que por ahí tus acreedores te siguieron un juicio, te declararon en quiebra y hay que terminarte unilateralmente el contrato. Tampoco vamos a discutir situaciones de la materia contractual. Entonces, ese es otro motivo que para mí sustenta la tesis de que la terminación unilateral del contrato es en acción subjetiva o de plena jurisdicción. Bien, pero en esta clase de derecho, como te digo, no pretendemos tener la última palabra, no pretendemos, digamos, hacer cambiar los criterios sin motivos, lo que queremos es conversar. Queremos conversar, queremos que nos cuentes qué te ha parecido este episodio, si te hizo reflexionar o no, que lo compartas, que sigas nuestras redes sociales y que no dejes de aprender con Legalité. Nos vemos en un próximo episodio de En Clases de Derecho.